adecuadas, aparte de que siempre hay que ir testeándolas. Con el split test de los anuncios me refiero a rotar los anuncios que tenemos que poner al menos 2 en cada campaña para ver cuál es el que clican más y entonces saber cuál es el que persuade más a los usuarios. Veamos que en la web splittester.com tenemos una herramienta que nos facilita en gran manera el trabajo. Esta web emula a una herramienta que es una fórmula matemática, en la que aquí simplemente introduciendo los datos de los números de clics y el CTR de cada anuncio nos dice cuál será el anuncio ganador a la larga. Entonces, en principio, si ponemos, por ejemplo, un anuncio en el que nos han clicado 112 veces y otro anuncio que nos han clicado 45 veces, si en el primer anuncio tenemos un CTR de 3,4 y en el segundo tenemos un CTR de 4,2, veamos a la larga cuál sería el anuncio que sería ganador. Vemos que con una probabilidad del 90% la herramienta predice que el anuncio con un CTR de 4,2 será el ganador, pero solamente nos lo confirma con un 90% de probabilidad. Esto es porque aún no ha habido un número de clics suficiente como para decir cuál es el anuncio ganador. Pongamos otro ejemplo. Por ejemplo, un anuncio que nos hayan clicado 204 veces y otro que nos hayan clicado 304 veces. Si el CTR en el primer anuncio es de 3,1 y el CTR en el segundo anuncio es de un 3,7, veamos si con estos datos puede predecir cuál sería el ganador. En este caso, como los CTR son bastante similares, dice que se puede decir con una probabilidad del 95% que el anuncio que tiene un CTR mayor, es decir, un CTR de 3,7%, será el anuncio que funcionará mejor que el primero. Veamos otro ejemplo. En este caso vamos a poner que el número de clics es mucho mayor para ver si nos lo puede asegurar con una probabilidad mayor, y pongamos que el CTR para el primero es un 2,3% y un CTR para el segundo de un 3,1%. Le damos a calcular a ver con qué probabilidad podemos afirmar que es mejor un anuncio que otro, y en concreto nos dice que el anuncio con un CTR 3,1 se puede decir con una seguridad de un 99% que realmente ese anuncio funciona mejor que el primero en un 99% de probabilidad. Esta herramienta es muy interesante para ver cómo funciona. En el caso de tener pocos datos, es más complicado decir qué anuncio funcionará bien, por eso tenemos que tener varias decenas de clics. Si ponemos que tenemos pocos clics y el CTR es parecido en los anuncios, vemos que nos dice que no hay suficientes datos como para poder predecir algo. Esta herramienta es muy interesante y te la recomiendo para que la utilices para saber qué anuncios funcionarán mejor a la larga e ir cambiándolos.